Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar Camino hacia el éxito con inversiones globales. Nos acompaña Marta Medina, Realtor en Estados Unidos, especialista en inversionistas internacionales, eh, con más de 15 años de experiencia en el negocio de real estate y bueno, con muchísimas transacciones a su haber. Quien les habla, Luciano García Valleres, también Realtor con especialidad en inversionistas internacionales, y nuestro speaker invitado que se llama Iván Ramírez. Iván pues tiene muchísima experiencia en todo el tema de tributario, sucesión, tanto en los países locales como en Estados Unidos. Conoce el código del IRS de arriba abajo y todos sus efectos en el tema tributario. Iván, te cedo la palabra para que nos hagas una introducción mejor que lo que acabo de hacer yo de tu especialidad. Bueno, Luciano, buenas tardes. Muy complacido de estar aquí con ustedes en este espacio compartiendo nuestra experiencia. Nosotros somos abogados y contadores especializados en operaciones internacionales. Estamos ubicados en Medellín. Somos unas 18 personas en el área contable, 7 en el área de revisoría fiscal, 8 en transmisión de impuestos ante la IRS en Estados Unidos y unas 12 personas en el área jurídica. Y brindamos todo el acompañamiento que necesitan los inversionistas para poder hacer su realidad de no solamente de invertir, sino de poder reportar y sostener esa inversión en el mediano o largo plazo. Excelente, Iván. Entonces, hoy vamos a desarrollar contigo un tema que hemos tenido con nuestros clientes muchas preguntas y es básicamente qué tan importante es esa planeación desde el día uno de lo que va a ser la inversión. Y planeación no significa, sí, yo invierto con una LLC. Como vamos a ver, pues hay mucho más que eso y básicamente pues tenemos el equipo de asesores en el cual estás incluido tú, Iván, también en el tema de visas con expertos en migración y bueno, temas un poquito más sofisticados al momento de la venta de un 1031 exchange que ahorita lo vamos a discutir un poco más a fondo. Entonces, en ese contexto, danos un poquito de cómo es eso de planear mi inversión, o sea, qué tanto tengo que hacer antes de decir sí y poner mi firma en un contrato. Claro, Luciano, mira, podemos encontrar muchas formas de planeación de inversión en los Estados Unidos. Podemos hacer inversiones a título personal, a LLC, a una C-Corp, tenemos Trust, tenemos muchas figuras que existen, pero sin duda la más común, la más ágil, la más flexible para todo es lo que conocemos como una LLC. Para quienes no conocen una LLC, que es un Limited Liability Company, es como una sociedad, una SAS, algo similar a una SAS, que es una sociedad ágil, rápida, sencilla de abrir. Entonces, pueden ser diversas las variaciones e invertir en Estados Unidos es muy sencillo, es muy fácil, simplemente es respetar los canales cambiarios o la legislación cambiaria para poder monetizar o llevar esos recursos allá de una forma adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Que si los llevo de una forma adecuada los puedo volver a traer con cero impuestos sin ningún inconveniente. Entonces, simplemente es como tener la asesoría adecuada y el canal necesario para poderlo hacer. Pero la más común, sin duda, es la LLC, que es la que hacemos en el día a día o la mayoría de las personas tienen. Bueno, Excelente. Y sigue, Marta, por favor. no, adelante. Eh, y, y como tú dices, pues bueno, es un tema ya bastante conocido eso de invertir a través de una LLC. Pero, ¿qué tan importante es estar bien asesorado para abrir esa LLC? Es que nosotros decimos, la asesoría nuestra no se limita solamente a encontrar una oportunidad de inversión o a mostrarle un proyecto, sino a tener el equipo que lo pueda asesorar correctamente. Entonces, ¿qué tan importante es abrir correctamente esa LLC?
Es muy importante, Luciano, porque hemos encontrado personas que viajan, de pronto lo hacen de una manera más rápida o ellos mismos tratan de abrirla, pero a lo mejor no les queda completa. ¿Qué es completa? Que quedan con un good standing, con unos artículos, pero de pronto no quedan con el operating agreement, que es como los estatutos, o a lo mejor no tienen el EIN, que es como el tax ID solicitado o requerido de una forma correcta. Entonces, el tener la asesoría completa es muy importante para que esa LLC nos quede bien configurada desde el principio. Muchas personas preguntarán, pero esa LLC ¿para qué? Porque tengo que tener una sociedad en los Estados Unidos, yo lo quiero hacer a título propio. Básicamente es que si ese inmueble que es de inversión y lo voy a arrendar, donde se pueden derivar responsabilidades contractuales o extracontractuales, pues es muy bueno tener la LLC, que es como una sociedad de responsabilidad limitada, es decir, me cubre hasta el monto de la inversión. Es como una especie de seguridad o un seguro para poder llevar esa inversión a feliz término. Por eso es mucho mejor tener la LLC que hacerlo a título personal. Buenísimo. Oye, Iván, ¿y cuál es la importancia entonces de entender bien el régimen contable, tributario, legal del lugar donde vas a realizar la inversión? ¿Cómo incide esto en los reportes a nivel local? ¿Qué tienen que hacer nuestros inversionistas? Sí, es muy fácil. Para las personas que estamos en Colombia, que somos residentes para efectos fiscales, tenemos unas obligaciones que llamamos formales y sustanciales. ¿Qué son esas obligaciones? Que si yo voy a invertir en el exterior como contribuyente de renta mundial, tengo que cumplir con algo que se llama la declaración de activos en el exterior. Esa declaración de activos en el exterior es que yo estoy reportando de forma adecuada esa inversión que tengo en otro país, al igual que tengo que hacerlo de forma adecuada ante el Banco de la República. Cuando hablamos, Marta, de una inversión colombiana en el exterior, se llama una operación de obligatoria canalización. Entonces, mi deber son dos. Primero, Banco de la República, tener canalizada esa inversión para después volverla a traer sin ningún impuesto adicional. Y segundo, hacer la declaración de activos en el exterior, que es el formulario 160. Realmente son obligaciones sencillas, fáciles, que las puedo cumplir con mi contador y con mucho gusto podemos nosotros asesorar a ese contador, esa persona en caso de que no lo pueda hacer, nosotros lo asesoramos cómo hacerlo, pero es básicamente sencillo. Entonces, conclusión que es reportar la inversión para efectos fiscales, porque soy residente para efectos fiscales en Colombia, ante la DIAN, valga la redundancia. Entonces, simplemente si la hago bien hecha, tengo que reportarla y esa es toda mi obligación. Excelente. En Estados Unidos es más sencillo, digamos que allá no tengo que tener declaraciones mensuales, bimestrales, como las tenemos acá de pronto con una sociedad, allá es hacer la declaración anual. Normalmente el bracket o el rango de impuestos es muy amplio, es decir, casi que una LC asumiendo una depreciación de un inmueble a 27.5 años, la mayoría no pagan, es decir, que yo puedo estar cumpliendo con mi obligación formal de reportar impuestos, pero no necesariamente reportar es pagar impuestos. Entonces, digamos que eso es una de las ventajas que ofrece Estados Unidos cuando hay inversión extranjera. Excelente. Y esa era la tercera pregunta. O sea, ¿qué tan importante se vuelve llevar esa contabilidad de la LLC y presentar sus impuestos? Y lo que es más, la persona que lleva la contabilidad y que presenta los impuestos. O sea, simplemente tiene que ser un contador o tiene que tener licencias. Puede ser cualquier contador en los Estados Unidos que llamamos preparador de impuestos. Nosotros también tenemos nuestro propio equipo. Tenemos IFIN o ERO, que se llama ahorita, que es código para transmitir impuestos. Y tenemos plataforma o sistema. Entonces, no necesariamente tengo que tener activada o un pago y una contabilidad mensual, porque realmente si yo voy a tener una propiedad arrendada que van a ser 12 pagos al año, pues no se justifica tener una plataforma como es un QuickBooks Online o cualquier otra plataforma para hacer mi contabilidad. Digamos que si yo conservo los recibos de los gastos, pues muy fácilmente a final del año puedo hacer un balance y un estado de resultados, que es un Profit and Loss, de una forma ágil, fácil, sin tener que pagar una contabilidad mensual. Entonces, en la mayoría de los casos de inversiones de propiedades, no tengo que tener contratada una contabilidad mensual, sino que simplemente el preparador de impuestos al final
arma su estado de resultados y con base en eso transmite los impuestos o la declaración de impuestos al IRS. Pero no es Ok. necesario estar pagando lo que llamamos un bookkeeping, no necesariamente pues hay que hacerlo. Excelente, Algo más excelente eso, fácil. Iván. Ujú. Y yo diría que como la mayoría de nuestros clientes son inversionistas, pues para ellos hacer sus cuentas de retorno de sus inversiones, les gusta tener claro la mayor cantidad de costos anticipadamente. ¿Cuánto puede ser llevar la contabilidad de una LLC con presentación de impuestos anual, etcétera? Bueno, recordemos que básicamente son el gasto inicial de la apertura y la renovación anual, que son $138 al estado de la Florida, pues digamos que es uno de los más económicos entre otros estados que pueden ser un poco más costosos. En la Florida es bastante económico y los taxes pueden estar desde $350 en adelante a un promedio de $700, es decir, no se gasta más de $1,000 al año de sostenimiento y reporte de la sociedad. Eso es básicamente los Excelente, gastos que hay. excelente. María, ¿tú tenías alguna pregunta? Cuéntanos. Estás en mute. Ahí, Ahí sí. ok. Ajá. Para entender bien, yo necesito pasarte aquí de un contador aquí mis gastos y tú ya arreglas eso allá o tú haces todo. Nosotros hacemos todo. Básicamente, si tú la tienes, tu propiedad arrendada con un operador, ese operador te va a dar una certificación que lo llamamos una 1099 y con ese documento trabajamos el ingreso de la sociedad con los recibos o los gastos que tú tengas, tanto en la compañía de títulos como en los gastos del operador. Con eso nos lo entregan y con eso hacemos la declaración de impuestos. Pero digamos que en el normal de los casos, aquí viene muy importante, muchas veces recomendamos tener una LLC por propiedad, pero si esa LLC va a estar cargando una sola propiedad, digamos que es mucho más fácil y sencillo armar el estado de resultados al final del año para presentar los impuestos. Podría ser el caso de una LLC que tenga 25 propiedades, que ahí sí recomendamos tener una plataforma que es un bookkeeping mensual, donde voy haciendo mi contabilidad. Recordemos que en Estados Unidos puedo hacer una elección si es efectivo o causación, o sea, puedo escoger cómo quiero hacer mi contabilidad. Pero en el normal de los casos, si es una sola propiedad, escogemos cash o efectivo y es más simple la contabilidad. Perfecto. Y Iván, hay personas, digamos que muchas veces por temas de seguridad en nuestros países que nos dice, hombre, es que a mí no me gusta figurar y allá todos son documentos públicos. Hemos visto algunos casos de personas que abren la LLC en la Florida, pero la dueña de esa LLC es algún otro estado donde es más difícil ver esos accionistas. ¿Eso es recomendable? ¿Debemos evitarlo? La verdad, hemos tratado de evitar mucho. ¿Por qué? Porque jurisdicciones como Delaware, Wyoming, Nevada, Dakota Sur, que tienen, digamos, un website privado, mucha gente dice, yo quiero un website privado. Tenemos algo en Colombia que se llama el RUB, Registro Único de Beneficiarios Finales Efectivo, al igual que ya el FinCEN, que es una unidad derivada del Departamento del Tesoro, pide algo que se llama el BOI, que se llama el Beneficial Ownership Information, que es beneficiario final efectivo. Entonces, si de todas maneras voy a reportar el beneficiario final efectivo, pues, ¿qué razón tiene que yo tenga una otra sociedad en otro estado? Con la desventaja que si voy a incorporar en New Jersey, Nueva York o Delaware o algo, y quiero una propiedad en la Florida, que la mayoría de nuestros clientes prefieren la Florida por N razones, que ustedes son los profesionales en esa área, pero muchas veces es más complejo tener una sociedad a otro estado, porque a veces la tengo que registrar en la Cámara de Comercio Local o en Zombies para comprar la propiedad. Entonces termino haciendo como doble trabajo. Entonces, mucho mejor de una vez tenerla en la Florida. Simplemente ahí va a salir quién es el manager, pero no necesariamente sale quién es el member, quiénes son los dueños. Entonces,
es una privacidad relativa porque no, si soy un member de una sociedad y no soy el manager, pues no voy a salir públicamente ahí en ese Y buscador. me pasó precisamente con un inversionista nuestro que para ponerle el agua a la residencia, apareciera el manager y todo lo habíamos hecho, el proceso lo habíamos hecho con el comprador, o sea, con el real, el cliente de nosotros. Nos lo negaron y hubo que volver a hacer el proceso con el manager de la compañía. Tal cual. Entonces, si ya Pero es tienen que simplemente reportar porque... beneficiarios finales efectivos a nivel mundial Ujú, y casi que ya están mandados a recoger hace muchísimos años temas de paraísos fiscales o de diluir beneficiarios finales efectivos, no tiene pues como inconveniente mostrarme ahí en ningún momento. excelente. Iván, bueno, es muy importante el momento de la compra, pero es muy importante el momento de la venta. Y más cuando, digamos, la persona quiere reinvertir. ¿Tú qué los aconsejas, qué les aconsejas a nuestros inversionistas preparándose desde antes de pensar vender para poder vender de manera adecuada y no tener que pagar aquella llamada ganancia ocasional que nos duele tanto y que nos pone dolores de cabeza? ¿Qué Sí, hacemos? Marta, mira, realmente la Florida tiene un beneficio muy grande y es que las LLCs, que son consideradas como un partnership, estas sociedades realmente no tienen que reportar en la Florida, o sea, no tienen que reportar estatalmente. Entonces, si yo hago una forma 1031 que estoy diciendo esa venta la voy a reinvertir en una actividad inmobiliaria, pues no va a tener una retención en la fuente, pues llamada como FIRPA, pero es una retención que me hacen y puedo seguir rotando mi inversión. Entonces, sin duda es un beneficio que no voy a tener una retención en la fuente por la venta de ese inmueble, siempre y cuando esté continuamente invirtiendo en propiedad raíz. Entonces, el más común es que los clientes siguen con su actividad inmobiliaria sin ningún inconveniente. Ujú, ok. Excelente, o sea, ese 1031 Exchange o cambio 1031, que es la cláusula del código, es la que me va a habilitar entonces poder, bajo ciertas normas, porque no es simplemente declararla, sino que el producto de esa venta o el dinero de esa venta, entonces tiene que ir a una cuenta en custodia, que acá se llaman escrow accounts, hay 45 días para determinar la dirección que voy a comprar y 180 días para hacer efectivo el cierre o la escritura de esa propiedad, que debe ser de igual o mayor valor al anterior. Pero bueno, también tenemos esos expertos en 1031, es un proceso relativamente sencillo, mientras, como decía Marte, como lo afirmaba Iván, se haga con una planeación adecuada anterior a la venta. Tal cual. Así es, Así es. así es. Y de hecho, cuando las personas colombianos o latinoamericanos vamos a una LLC, entramos en una tabla que se llama como el single member. Es una tabla con un rango muy amplio, hasta 10.275 0, 10.275 12%. Entonces es decir, tendría que ser rentas muy grandes o un net profit alto para que realmente me coja una tabla de impuestos. Pero normalmente el gasto de depreciación, que en el caso de Colombia lo tenemos a 40 años, en los Estados Unidos es a 27.5, entonces sin duda es un gran beneficio para que yo reporte, pero pues no tenga mayores impuestos asociados a la sociedad. Buenísimo. Excelente, excelente, Iván. ¿Alguna recomendación que tengas tú en general como para el inversionista extranjero que no hayamos tocado en estas pequeñas o cortas preguntas? No, lo primero, pues tener un buen acompañamiento inmobiliario como obviamente lo tienen al lado de ustedes, es decir, ustedes como brokers o asesores inmobiliarios. Y lo segundo es tener una LLC lista para poder firmar posición contractual o lo que llamamos el PA o el Purchase Agreement, que es más que una promesa de compra-venta. Entonces, muchas veces dicen, pero bueno, primero veo la propiedad, después hago la LLC. Pues si puedes hacer la LLC para estar listo para firmar esa promesa de compra-venta, pues sería mucho mejor. Inclusive, muy buen punto, Iván, porque nosotros que hacemos tanta venta de preconstrucción, son propiedades que ya escritura va a ser en el 2026, 2027. Entonces nos dicen, hombre, pero ¿para qué yo hacer eso desde ya? Tocas un muy buen punto. El Purchase Agreement, que de una vez, aquí no, los contratos, los acuerdos de compra
no permiten la sucesión perdón, la cesión del contrato. Entonces, no es fácil pasar de una persona natural a la persona jurídica que uno constituye. Por un lado, aunque hay formas y nosotros pues con la experiencia que hemos ido ganando a través de los años pues lo podemos hacer, pero ¿qué otros beneficios tiene hacerlo desde ya? Sí, otra pregunta muy común y los beneficios desde ya es que yo puedo tener el nombre separado, puedo aprovechar ese tiempo para viajar y abrir una cuenta, si es que le quiero abrir una cuenta, pero incluso si hay alguien que quiere hacer la compra de la propiedad, podemos hacerla, constituimos la sociedad desde acá, la persona no tiene que viajar, no tiene que ir a abrir una cuenta y ante el Banco de la República podemos hacer que esa sociedad quede registrada, esa inversión, es decir, yo puedo desde acá abrir una LLC sin haber abierto la cuenta y funciono a través de la compañía de títulos, del escrow account del vendedor, es decir, puedo girar a ese prominente vendedor o a ese vendedor los fondos sin que tenga que abrir una cuenta. Posteriormente la persona puede ir, viajar, abrir una cuenta, incluso tenemos bancos aliados con los cuales podemos abrirle desde Colombia también, si es el caso que la persona no quiere viajar, y ya teniendo la sociedad, digamos que queda listo para suscripción de cualquier documento o cualquier propuesta que quiera hacer comercialmente. Iván, por aquí nos pregunta María que cuánto se demora la apertura de la LLC, cuánto se demora este proceso. Mira, María, Tallahassee está un poquito demoradito, más o menos unos 5 días nos está saliendo la sociedad y el Tax ID o el EIN se nos está demorando entre 20 a 30 días. Ese es un poquito más demorado, que es como el RUT, o el número de identificación fiscal. Ese es un poquito más demoradito. Pero ese ya se... 4 o 5 días, pues realmente. Eso te iba a decir, porque ya el EIN se necesita para efectos de presentación de impuestos y para efectos contables, pero no para efectos del cierre. Para efectos de empezar la operación. Exacto, para efectos del cierre. Y otro beneficio, Iván, que discutíamos alguna vez con uno de nuestros clientes de así yo vaya a cerrar por allá en el 2027, hacerla desde hoy, es que yo puedo ir reportando algunos gastos en esa corporación, ir presentando impuestos y acumulando esas pérdidas para cuando vaya a hacer mi presentación de impuestos y ya esté operacional en el 2027 o por allá. En otras palabras, si yo la constituyo hoy y viajo a Estados Unidos, pues algo de ese viaje puede estar destinado a hacer seguimiento a esa inversión, por lo tanto puedo poner ahí los tiquetes o el alquiler del vehículo, etcétera, etcétera, y voy acumulando. Tal cual, lo llamamos el carryover, que puedo ir acumulando o arrastrando ese gasto para futuras rentas potenciales, claro que sí. Buenísimo, buenísimo, porque ahí son tips importantes que hay que tener. Eso es una eficiencia tributaria perfecta. Iván, yo creo que como conclusión podemos decir que básicamente lo que necesita el inversionista extranjero es una asesoría completa, no tener que ir a mercar cada uno de los puntos del proceso de una inversión, sino pues nosotros proveemos ese tipo de asesoría. No solamente es mostrar un proyecto o llevarlo a visitar 2 o 3 propiedades, sino tener el equipo completo que le puede dar asesoría. Como decíamos al principio, incluido una E2, que es una visa de inversionista en la cual Marta se ha vuelto experta a través de inversiones de alrededor de $415,000 y es una visa que aunque no da paso a la residencia, sí se puede renovar cada 2 años y la persona pues no tiene puede vivir acá sin ningún problema con esa inversión de construcción. O una EB5, que esa sí da paso a la residencia, arranca en los $800,000 y va hasta una inversión de $1,50,000 dependiendo de la zona, pero da residencia inmediata y luego paso a la ciudadanía. O sea que digamos que tener un equipo asesor que pueda llevar todos los pasos de una excelente inversión, desde antes de hacer la inversión, como hablábamos, la importancia de la planeación, hasta cuando voy a vender, sea que vaya a reinvertir o no,
también hacer una correcta planeación de esa venta. No es simplemente coger un listing, montarlo en el MLS y esperar a que se venda. No, es la asesoría que hay detrás en el momento de esa venta. Claro, Luciano, y tenemos todo el acompañamiento, tenemos CPAs americanos, tenemos Enroll-Agent, llevamos 18 años trabajando impuesto en Estados Unidos. Personalmente yo tengo la licencia y tengo los códigos para trabajar también ante la IRS. Y no solamente colombianos, sino que hemos tenido también personas de República Dominicana, México, España. O sea, podemos hacer acompañamiento no solamente a colombianos, sino a cualquier otra persona que tenga deseos o que quiera invertir en los Estados Unidos. Sin ningún Perfecto. Y bueno, hay una razón por la cual también, otro detalle importante por el que nosotros siempre recomendamos a Iván, y es la parte sucesoral. Una parte muy importante en hacer una inversión. Sí, tal cual. Hay figuras, muchas, diversas figuras, algunas más costosas que otras, pero básicamente esa parte sucesoral se puede mitigar el llamado estate tax o impuesto de herencia, que a veces hay personas que le tienen temor, pero vamos a ver ya privadamente con algunas reuniones o personas que quieran más al respecto, que hay muchas formas digamos, no llamo ni de evitarlo ni de hacerlo, sino de muchas formas de planearlo previamente para que a falta de ese inversionista, ese socio gestor o ese líder del patrimonio, entre sus sucesores o de esa parte sucesoral a activarse sin ningún inconveniente. Claro, eso es algo también del día a día, pero depende, digamos, del estatus familiar, del monto de la inversión, de cómo tiene su estructura patrimonial en Colombia, si hay una sociedad patrimonial, una operativa, entonces hay muchas formas de trabajar, claro que sí. Excelente. Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, agradecemos mucho toda esta capacitación y bueno, a las personas que nos están escuchando, pues lo que les decimos es entiendan que no es solamente ver un proyecto bonito o unos números interesantes de inversión, sino también planearlo correctamente para que ese proyecto bonito y esos números se puedan disfrutar, que la inversión no se vuelva un dolor de cabeza. Exacto. Sino, como tú lo decías al principio, es algo sencillo, si se hace correctamente, que no es difícil de hacer correctamente. Lo que necesita uno es el equipo adecuado. Claro, para finalizar, Luciano, algunas recomendaciones típicas de preguntas de los clientes que nos llegan a la oficina. Claro. Recomendamos siempre canalizar las divisas con los bancos, no hacer compensaciones, es decir, tengo un familiar que me entrega unos dólares y aquí me entrega unos pesos. No, ese tipo de cosas no lo recomendamos, tampoco ir al mercado libre y comprar divisas y llevarlas, así estén declaradas tanto a la salida como en la entrada. Es decir, adecuar todo por los bancos, por los canales regulares, y no hacer, digamos, estrategias diferentes que te puedan llevar a una infracción cambiaria en términos colombianos. Temas de criptoactivos, temas de dineros no canalizados, no recibidos. Entonces, eso es importante, que cuando la persona tenga de pronto alguna otra idea diferente a la que es llamar a la mesa de dinero y comprar las divisas y enviarlos, pues de pronto que nos consulte, porque no vaya a ser de pronto una operación errada que le traiga una infracción cambiaria. Esa es una de las recomendaciones. Perfecto. Y también... Excelente. Les cuento que si no se hacen las cosas bien hechas, si una persona quiere sacar un crédito hipotecario, es una de las cosas que no aceptan. Tienen que tener los dineros muy, muy organizados, bancarizados. Ahí quería contarte algo, Marta, y es diferente al sistema hipotecario colombiano, que es una apreciación muy personal. En Colombia, digamos que es muy relevante el pagador, si es empleado por cuenta propia o empleado, mientras que en los Estados Unidos, si la propiedad es buena y cumple las condiciones, pues nunca hemos visto que a alguien le nieguen un crédito. Normalmente los créditos siempre los aprueban, porque la propiedad, si cumple las condiciones, es una hipoteca a 30 años, pues como una tasa. Entonces muchas clientes nos preguntan, ¿será que es difícil? ¿Será? Y le digo, pues, si usted ha tenido aquí hipotecas, allá es mucho más sencillo, mucho más ágil, mucho más práctico. Nunca hemos visto a alguien que tenga problemas en ese sentido. Total, y volviendo al punto que hacía Marta, que lo estabas haciendo tú, no solamente es más fácil, sino que también requiere de un poquito de planeación. No es simplemente decir, listo, salió el crédito y entonces parte de la cuota inicial la voy a poner yo
y en la LLC estamos mi señora y yo. Pero parte de la cuota inicial me la va a prestar mi tío y entonces él gira directo a la cuenta en custodia. Eso es un no para el crédito hipotecario por el tema del lavado de activos. Entonces es más fácil que mi tío me la pase a mí y sea yo quien haga ese envío con una anticipación, ojalá de 2 o 3 meses, para que exista una historia de ese dinero en mi cuenta. Entonces, ahí también hay planeación y tenemos en el equipo varias empresas de crédito hipotecario que se especializan en inversionistas internacionales. Otro punto importante es que tenemos abogados especializados en acompañar el proceso de monetización con los principales bancos que tenemos convenio para monetizar divisas. Entonces, para nosotros es, digamos, mucho más sencillo acompañar a ese cliente en la llamada, en la negociación, la declaración de cambio, el formulario, la instrucción de pago, todo eso que hacemos, porque el cliente dice, yo cómo hago esto, quién me acompaña, quién me ayuda, nunca lo he hecho, no sé cómo es. No, casi que es tener los fondos en la cuenta, tener su LS lista y ya nos encargamos nosotros del resto con nuestros profesionales. Maravilloso. Excelente. Cuando hay equipo, todo se hace más sencillo. Iván, muchísimas gracias. Iván, mil gracias. Gracias por la invitación y con mucho gusto lo que necesiten estamos atentos, claro que sí. Bueno, y a todos los que nos acompañaron hoy en el webinar y a nuestros clientes, pues muchas gracias. Cualquier duda, cualquier información adicional, pues no duden en contactarnos. Nosotros damos el teléfono de Iván unas 2 o 3 veces al día, así que no hay ningún problema. Nos pueden preguntar lo que necesiten y lo que no sepamos o no tengamos claridad, pues lo vamos a consultar con Iván o les damos a ustedes el teléfono para que directamente lo consulten con Iván. Muchísimas gracias a todos. Muchas Igualmente, gracias. Feliz tarde, que estén bien. Gracias, Iván, por compartir todos tus conocimientos. Gracias, feliz tarde, chao, chao. Feliz tarde.